Hoy vamos a entrar en esta formación humana cristiana de los catequistas, ¿no? Eh, Siguiendo el directorio de catequesis, el antiguo, en el numeral 239, decía, ¿no? Apoyado en la madurez humana inicial. O sea, lo que está indicando el tema del directorio antiguo es que, en cierta manera, lo que tiene que primar al catequista es que tenga esa madurez humana inicial. De todo catequista no puede ser un paracaidista. Padre, quiero enseñar catequesis este año. No, dice, esta persona tiene que tener una madurez humana inicial. Y apoyado en esa madurez humana inicial, el ejercicio de la catequesis constantemente discernido y evaluado permitirá al catequista, o sea, nosotros, crecer en un equilibrio afectivo, en un sentido crítico, en una unidad interior, en capacidad de relación y de diálogo, en espíritu constructivo y en equipo de trabajo, o en un trabajo en equipo. Se procurará sobre todo hacerle crecer en el respeto y amor hacia los catecúmenos y catequizandos. ¿De qué amor se trata? Mucho más que el de un pedagogo que solo da clases. Es el amor de un padre, más aún el de una madre. Tal es el amor que el Señor espera de cada anunciador del Evangelio, cada constructor de la iglesia. En buen sentido, en el buen sentido de la palabra, podríamos decir que esta madurez humana inicial es la piedra angular donde se va a edificar todo el edificio de tu ser catequista, ¿no? Entonces tienes que tener una adecuada madurez humana. ¿Por qué? Porque tú sabes que en la catequesis siempre va a llegar todo tipo de personas, ya sean adultos, ya sean niños o ya sean jóvenes. Va a llegar un momento en que venga una persona que está cansada de vivir. Va a llegar algún momento un niño que está viviendo violencia en casa. Va a llegar algún momento una persona que esté sufriendo interiormente una herida de la infancia. ¿Cómo le ayudas? Porque a veces podemos caer sin esta madurez humana inicial en tratar de asumir esta vida, y en vez de que el catecúmeno, eh, el joven, el niño, el adulto que viene a escuchar la palabra de Dios, va a ser como que te estuviera dejando toda su mala vibra, su mala espiritualidad, sus sentimientos cargados, y te vas a cargar de eso, y al final, en vez de ayudar, puedes terminar más lastimada, ¿no? Por eso es necesario tener en cuenta esta madurez humana inicial. De ahí, fruto de eso, iremos mejorando, profundizando, y aquí también hay un punto importante. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de nosotros tenemos una adecuada ayuda espiritual? Y a veces no tenemos una adecuada ayuda de vida espiritual. Nos falta esa expresión, esa experiencia. Estaríamos como si nadáramos en una poza de agua sucia y no sabemos dónde estamos. A veces el catequista se siente así. ¿Por qué? Porque las cosas que llegan, las personas que llegan a nuestro ámbito a veces vienen con tantas realidades humanas difíciles que sentimos que estamos buceando, buceando, buceando. Queremos seguir buceando, pero todo está oscuro, ¿no? Bueno, entonces, una madurez humana inicial. Necesitamos eso, tener una madurez humana inicial. Ahora bien, en cuanto a esta madurez humana inicial, ya se nos presenta esta realidad de las dimensiones. Ahora vamos a trabajar las dimensiones más completamente, y vamos a tratar de comprender estas tres dimensiones que hemos hablado inicialmente en mayor profundidad. El
Las tres dimensiones que vamos a hacer referencia son estas: el ser, el saber y el saber hacer. Entonces, eso es lo que sí es necesario recordar. Ser. Y esta palabra ser significa testigo. O sea, lo podemos poner como el sinónimo de testigo. Ser. Ser catequista. Ser testigo. El saber es el maestro, el que da no solamente un conocimiento vacío, ya que estamos cerquita, al celebrar el Día del Maestro, una palabra que engloba una realidad de amauta, lo llamaríamos en quechua, un amauta, ¿no? O sea, es un maestro de la vida, ¿no? Y el saber hacer es el educador. Básicamente está en estas tres dimensiones, estas tres características. Las dimensiones de la formación del catequista son ser testigo. ¿Testigo de quién? ¿Testigo de qué? ¿Qué tiene que testificar? ¿Qué tiene que dar? ¿Qué es lo que va a darnos a conocer? Ser testigo significa que el catequista tiene que ser y comprender esa realidad misteriosa, espiritual, de ser llamado. Llamado por Dios y enviado por la comunidad. Ese es ser el testigo, ¿no? Reiteramos esta palabrita que está enmarcada en rojo, es el catequista es llamado. Y ese llamado ya implica una vocación. Es el tema que terminamos la semana pasada. Esta vocación no es una vocación simplemente humana, es una vocación divina. Dios está llamándote a ti para que puedas ser testigo de aquellas personas que te rodean. Qué interesante es ver a un catequista improvisado y qué interesante es ver a un catequista que tiene un claro amor por Dios y por su enseñanza y cómo puede brindarlo, ¿no? Entonces, un catequista tiene esa realidad, ser llamado. Es una vocación divina, ¿no? Y no solo es un llamado, sino también es un envío. Dios envía, al que llama envía. Y envía a una comunidad por medio de una comunidad. ¿Para qué? Para transmitir el tesoro del evangelio en vasijas de barro. Entonces, para estas dos realidades, ser llamado y ser enviado, vienen de la mano del ser testigo. El testigo es distinto al periodista. Por ejemplo, el periodista es aquel que mira, observa, apunta y dice. Ese es el periodista. Solamente, bueno, esto pasó a esta hora, en este momento, en esta situación y nada más. El testigo no. El testigo ha estado en ese momento, ha sido el que ha observado esa realidad y no lo cuenta sencillamente por un plano informativo. O sea, no solo da una información, sino que transmite una experiencia. No sé si han estado en algún momento en algún accidente y cuando tú vas llegando al accidente, lo primero que hacen las personas es preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Por qué estamos esperando? Y al que está detrás en la última fila del carro te dice, es que pasó un accidente por ahí, parece ser que tenía sueño. Entonces te dio una información, entonces tú vas acercándote más donde aconteció el hecho y mientras más te vas acercando, la gente te va dando mayor información, hasta que puedas contactarte con alguien que sí vio. Cuando el que vio el acontecimiento, te cuenta detalladamente, dice, y así fue, entonces no era como lo que me dijeron al inicio, sino que tú viste, sí, yo estuve aquí, estuve paradito, estuve viendo y pasó y aconteció esto y te lo dice como que se reviviera el hecho, ¿no? Se reviviera esa situación, ese momento y tú le dices, su tan fuerte fue o quedas asombrado de eso, porque no solo te está dando información, sino te está contando una experiencia. Y ese es el tema del testigo, ¿no? O sea, el testigo, que es el catequista, tiene que
en primer lugar, entender, vivir ese llamado, esa vocación. Y sentirse que Dios lo está enviando para una comunidad. Ahora vamos a ver este ser testigo con mayor detenimiento. Ser testigo hace referencia al ser de catequista. Yo soy. Cuando te preguntan, ¿quién eres? Comúnmente decimos, yo soy Julio. Yo soy madre de familia. Yo soy catequista. Yo soy animador. Yo soy así. Entonces, comúnmente te autodefines y automanifiestas como algo, ¿no? Como alguien. Entonces, el ser del catequista es autodefinirse como eso, como un catequista. Yo soy catequista. Entonces ya te vas reconociendo. Esa referencia al ser del catequista, su dimensión humana y cristiana, porque cuando tú dices yo sé el catecismo, es una cosa completamente distinta a decir yo soy catequista. Y una cosa distinta es decir yo sé la Biblia a decir yo soy biblista. Son cosas distintas. Entonces aquí te está haciendo referencia a lo que tú en realidad eres, el ser. ¿Ya? Entonces, la formación en efecto le ha de ayudar a madurar, ante todo como persona y creyente y como apóstol. Todo libro que leas, todo lo que hagas, todo lo que vivas, te ayuda en primer lugar en el ámbito personal. ¿Ya? ¿De qué sirve conocer, saber la Biblia si no lo vives? Y muchos de nosotros así hemos vivido, ¿no? O sea, cuando conocemos a alguna persona ya entrada en años que haya tenido una vida parroquial mucho tiempo, a veces nos cuestiona eso, ¿no? O sea, podríamos poner el ejemplo de va a misa, pero no se convierte. Conoce todos los pasos de la misa, pero no lo vive, ¿no? Entonces, cada vez que te vas formando, cada vez que vas leyendo, cada vez que vas acercándote a la vida sacramental, a la vida de conocimiento del catecismo, de la Biblia, de la teología, eso en primer lugar te tiene que hacer madurar a ti como persona, no al otro. Ciertamente nuestra intención como catequistas es, me formo porque voy a trabajar con otros, voy a trabajar con adultos, voy a trabajar con jóvenes, voy a trabajar con niños, pero en el plano interno es una realidad para ti. Cuando tú tienes esa ansia, lo que San Agustín decía, ¿no? Mi corazón te buscaba por muchos lugares, ¿no? Tantos sitios te ha buscado mi ser, pero te encontré tan dentro mío. Hermosura tan bella y tan nueva a la vez, ¿no? Tan antigua y tan nueva a la vez. Entonces, es ese ser, ¿no? O sea, yo como persona tengo que lograr esa madurez no solo humana, sino también espiritual, ¿no? Ahí dice a su dimensión humana y cristiana. Podríamos decir a su vida como hija, como esposa, como esposo, como catequista. O sea, a esa realidad estamos hablando. La formación, por eso es necesario que el testigo se forme, cuidará al mismo tiempo que el ejercicio de la catequesis alimente y nutra la fe del catequista. Vamos a quedarnos ahí ahorita para ver esa realidad. Mira, en tan pequeñas letras hay una pregunta muy fuerte. Cada vez que haces catequesis, ¿cómo te vas? ¿Alegre? ¿Cansado pero feliz? ¿O te vas más preocupado? Porque dice, no, la formación cuidará al mismo tiempo que el ejercicio de la catequesis, que el hacer catequesis, alimente y nutra la fe del catequista. Cada vez que estás en compañía de aquellos a los que el Señor te ha entregado para que los acompañes y los guíes a ser buenos cristianos, te alimenta, sales alegre, contento y diciendo, mira, me ha preguntado esto, voy a investigar, voy a seguir creciendo, no sabía esto y me salió con esto, pero sé que en mi ser voy a poder preguntarme y tratar de conseguir una respuesta adecuada, pero no porque me haya quedado sin saberlo, sino porque siento esa necesidad de conocer más de Dios, ¿no? Y sigue continuando, dice, haciéndole crecer como creyente. O sea, cada vez que yo
en este ejercicio de la catequesis me doy, este darse, en primer lugar, hace que tú crezcas. Entonces hay una frase antigua que decía, mientras la vela más viejita está, más alumbra. Mientras la velita más pequeña está alumbrando más se da. Y una vela, mientras más alumbre y pueda compartir su luz, no es que se apague, sino que logra que se expanda más la luz. Nos hace crecer como creyentes, nos alimenta, nos alegra, nos fortalece la catequesis, o terminas diciendo, el próximo año ya no quiero ser catequista. El próximo año ya voy a dejar, solo por este año nomás ser catequista. A mala hora que el padre me miró y me dijo, quiero que seas catequista. No, entonces sería interesante irnos cuestionando, preguntando esta realidad. Estamos en ese ámbito de que el ejercicio de la catequesis alimente mi ser. Yo voy a misa para que me miren mis niños. O de verdad, yo voy a misa porque sé que ahí el Señor está y de paso veo a los niños. Y de paso los niños sienten que yo soy testimonio de ellos sobre esta realidad. Por eso dice, la verdadera formación alimenta ante todo la espiritualidad del propio catequista. De modo que su acción brote, en verdad, del testimonio de su vida. Que sus palabras, sus sentimientos, sus acciones transmitan eso que él predica. Dice, aquí termina rematando ya se me olvidó, termina rematando este texto del directorio diciendo, cada tema catequético que se imparta o que se dé por parte de nosotros como catequistas debe nutrir, en primer lugar, la fe del propio catequista. En verdad, uno catequiza a los demás, catequizándose antes a sí mismo. Por eso es tan importante preparar los temas, por ejemplo, ¿no? Preparar un tema es tan importante. ¿Por qué? No porque le quieres decir algo maravilloso al hermano que viene, sino algo muy interesante. ¿Cuál es lo interesante? Que primero te ha llenado a ti y después quieres que esa llenura se transmita hacia la persona. Bueno, aquí vamos a abrir un poquito el espacio. Detenemos un poquito nuestra presentación y sería interesante ver quién nos puede comentar un poquito esta experiencia, ¿no? Porque ciertamente no todas las catequesis que demos van a alimentarnos. A veces nos quedamos insatisfechos o a veces nos quedamos un poquito como que faltó algo. O a veces terminamos cansados de la catequesis diciendo, ya no voy a continuar. Entonces, la pregunta para un poquito compartir en este momento sería eso, ¿no? La catequesis que tú realizas, en primer lugar, ¿te interpela, te alegra el corazón, te llena más de Dios o no? ¿Y cómo? Si nos puedes contar alguna experiencia similar o una experiencia que hayas podido vivir. Entonces dejamos un poquito para meditar este ser del catequista con esta cuestión. La catequesis que yo brindo, si es que brindas una catequesis, que animas algún grupo, si es que animas algún acontecimiento, porque a veces no es necesario animar un grupo, sino a veces con tu ser catequista empieza con tu familia, con tus seres queridos, hasta con tus amigos, ¿no? Cada vez que has hablado de Jesús con tus amigos, te has emocionado tanto que quisiste seguir haciéndolo. Bueno, por ahí va la pregunta, así que los que quieran compartir un poquito esto, les pedimos que puedan levantar la mano o prender el micrófono, pues, ¿no? Sí, padre, buenas noches. Le saluda Johnny Rivera de Johnny, la buenas parroquia San noches. Ramón. De San Ramón, muy bien. Sí, mire, referente a cómo nosotros salimos, para empezar cansaditos y de sed, porque cuando hablamos no hay agua. No, mentira.
es hermoso. Bueno, particularmente estamos nosotros llevando lo que es iniciación cristiana para jóvenes y adultos. Y bueno, en mi experiencia, la verdad que nos topamos con diferentes tipos de personas, ¿no? Algunos son preparados, que no, bueno, se podría decir profesionales, tienen estudios superiores, algunos no, pero tienen secundarias completas y conocen un poquito, ¿no? De lo que es la palabra de Dios. Y a veces salen con unas preguntas que, que nos tambalean, pues, ¿no? Y es propio a veces de la ignorancia también, de no conocer bien, ¿no? Y eso nos motiva a prepararnos más, porque si bien es cierto, es que no vamos a ir solamente a hacer la misma rutina de siempre, ¿no? Porque la gente cambia, si bien es cierto, terminas con un grupo, luego empieza una nueva temporada, otro grupo, y son diferentes. A veces el, el, con las personas que llevas la catequesis, ¿no? Y eso nos motiva. Bueno, realmente a mí me motiva porque cuando preguntan, eso me hace que me prepare más, que investigue más, que esté leyendo más y me hace conocer mucho más también en lo personal, ¿no? Eh, y siempre comprometido ahí con la iglesia, pues hasta el día que de repente el párroco me vote. Esa es la experiencia que le podría contar en referencia a este tema. Muy bien, como te has dado cuenta, Johnny, y también los que seguirán compartiendo un poquito, será esta realidad, ¿no? O sea, no es que yo conozca o quiera formarme por el punto de que eh, prepare mejor mi catequesis, sino que algo que llena el corazón. Incluso en tu testimonio no has hablado de un tema específico, sino de esa experiencia de sentirse alegre, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartir esto? Cada vez que terminas la catequesis, cada vez que acabas la catequesis con algún grupo, ¿cómo terminas? ¿Qué sucede en tu ser cada vez que termina la catequesis? ¿Alguna persona más que quisiera compartir con nosotros? Padre Julio, buenas noches. Hermana. Yo le quería comentar, años anteriores, cuando he estado como catequista, he tenido la experiencia que al momento de estar preparando las clases, era algo nuevo que yo también estaba aprendiendo. Y cuando se llegaba a dar el tema, con ese entusiasmo que había aprendido, lo daba, pero a la vez también las preguntas de los chicos, de las niñas que había, hacía que yo tenía que prepararme mucho más de lo que yo ya había aprendido en ese momento. Eso es lo que le puedo comentar. Muy bien, muchas gracias, Nora. Padre, buenas noches. Glavner, buenas noches. Bueno, padre, tal cual como lo dice usted, ¿no? Bueno, cuando comenta eso, me identifico bastante porque a veces no, bueno, ahorita estamos a cargo de un grupo de matrimonios, ¿no? Mi esposa y yo, y a veces preparamos, ¿no? El tema, o estamos con eso, ¿no? También ambientar el salón cada semana, ¿no? Cada semana, porque a la semana nos reunimos y a veces estamos un poquito ajetreados, a veces también el trabajo y muchas cosas, ¿no? Pero al final, como lo dice usted, terminamos
cansados, de repente humanamente, ¿no? Cansados, pero muy, muy contentos y alegres, ¿no? Llenos, como se dice, del Espíritu Santo, debe ser, y porque nos sentimos fortalecidos y mejor, ¿no? Con más ganas de repente que de repente al inicio, ¿no? De repente un poco ajetreados y de repente preparando el tema y todo eso, pero después terminando la catequesis, con nuestra reunión, terminamos con mucho más ganas y mucho más agradecidos de repente de Dios, ¿no? Nos sentimos mucho más llenos de Dios, como se puede decir. Gracias, Bladner. Por ahí de Chanchamayo ya habló de Pangoa, de decanatos de Satipo. No sé si por los otros decanatos alguien quisiera compartir. Más o menos es como, bueno, contarles alguna experiencia que me ha tocado escuchar, ¿no? Por ejemplo, alguien predica, un sacerdote predica una homilía o dice una homilía en un domingo y de repente la persona que lo escuchó dijo, pero si el padre está diciendo mi vida, ¿no? Y dice, oh, el padre creo que me conocía o la palabra de Dios llegó exacta a mí, ¿no? Entonces, cuando uno va a preguntarle, a veces me ha tocado, padre, esto has dicho y me ha conmovido y ya, o sea, sentí que era para mí, dice, ¿no? La persona. Y en alguna ocasión me ha tocado responderle de esta forma, ¿no? Que antes que le tocase a ella o a él esta palabra, me tocó a mí. Por eso prediqué o sentí que la homilía tenía que ir en este ritmo porque a mí me tocó primero, ¿no? O sea, a mí me cuestionó mucho, a mí me hizo reflexionar mucho, a mí me llegó el Señor con su palabra, pero a mí primero, ¿no? Entonces, a veces la catequesis también, no sé si en algún momento ustedes habrán sentido eso, ¿no? Que cuando han dado un tema se han sentido identificados con ese tema y han dicho, o sea, antes de dar incluso el tema, preparando ese momento, has dicho, oye, pero este tema era para mí, es para mi familia, es para mi matrimonio, es para mí específicamente, no pensando en el otro, sino es para mí. Por eso es que cada vez que terminas un acontecimiento catequético, terminas diciendo, estoy cansado pero feliz, porque sé que lo he dado todo y sé que el Señor ha estado conmigo, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que desde mi plano, desde mi óptica de sacerdote, les podría comentar. No sé si alguien tiene alguna cuestión similar o parecida, o mejor también, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que tiene muchas experiencias preciosas en la catequesis que vale resaltar y ayudan como un testimonio para los demás. Justamente el ser del catequista es eso, no ser testigo, ¿no? O sea, testimoniar, no es decirlo, pero no lo dice simplemente como un tema informativo, sino como algo experiencial. No estás transmitiendo solo una palabra, estás transmitiendo a Jesús, la palabra de Dios. ¿Alguien que quiera compartir? Muy bien, entonces vamos a continuar nuestro tema. Continuando con este mismo ritmo, la formación también alimentará constantemente la conciencia apostólica del catequista, su sentido evangelizador. Para ello, ha de conocer y vivir el proyecto de evangelización concreto de su iglesia diocesana y el de su parroquia, para que no camine como un llanero solitario, sino que pueda sintonizar con la conciencia de la iglesia particular, que tiene una misión específica en donde se realiza. La mejor forma de alimentar esta conciencia apostólica es identificarse con la figura de Jesucristo, maestro y formador de discípulos, tratando de hacer suyo el celo por el reino que Jesús manifestó. A partir del ejercicio de la catequesis, de nuestro ejercicio catequético,
nuestra vocación apostólica, alimentada con una formación permanente, irá constantemente madurando. Al ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús antes de realizar cualquier hecho milagroso, lo cuentan los evangelios, lo primero que hacía era orar. Y esa oración era tan viva, tan llena de Espíritu Santo, que los discípulos al verle a Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y Jesús le dijo, cuando oren, digan lo siguiente, manifiesten a Dios su amor de esta forma. ¿Cuál? Padre. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús nos dice, hablen como Dios, como Abba, como papá, como padre, es porque Él lo sentía primero. No es que Jesús lo dijera, bueno, ustedes ahora van a tratar a Dios como padre y yo no, sino que al contrario, Jesús de esa experiencia de trato que tiene Dios con Dios, su Padre, nos enseña a nosotros también a tener el mismo trato. Es lo que está diciendo aquí. Esta formación permanente, esta formación continua, nos tiene que alimentar a nosotros a una mayor conciencia apostólica. Un catequista que se queda desactualizado es un catequista que no está en este ámbito de misión y de salida misionera. Se ha quedado con cosas antiguas. Necesitamos, por ende, siempre estar en este profundo estado de crecimiento interno. Entonces, este es el ser testigo. El saber habla ya acerca de el maestro, ¿no? Entonces, la cualidad de ser maestro. ¿Cómo yo, como catequista, puedo ser maestro? El ser habla, retomando un poquito eso, mi interioridad. Y mi interioridad se basa también y se alimenta con todo lo que me rodea, ¿no? Con ese tema de profundizar. Pero no para enseñar en primer lugar, sino para mí que me alimenta. Porque cada vez que me alimento digo, esto lo puedo enseñar eh, a mis catequizandos, a mis catecúmenos, a mi grupo que acompaño. Esto me hace bien a mí y sé que les puede hacer bien a ellos, ¿no? Entonces ese es el ser testigo, ¿no? Esta información no me la quedo callada, sino que lo transmito, pero eso será como un proceso interno comunicativo, ¿no? Necesito formarme, sí, necesito formarme, pero no porque quiera dar lo mejor para el otro, sino que quiero saber esto porque me interpela a mí en primer lugar, o me conmueve a mí en primer lugar. Eh, Aquí está la diferencia justo en este ser catequista. Hay una gran diferencia entre el que da clases y el que transmite a Jesucristo. El que da clases mirará la catequesis como un ambiente de obligación. Y la gente huele. Así como huelen qué sacerdote ha predicado o ha preparado su homilía y qué sacerdote no lo ha hecho. Así también la gente, nuestros catecúmenos, nuestros catequizandos también huelen qué catequista está bien con Dios y qué catequista no está bien con Dios. Qué catequista viene obligado porque toca la catequesis y qué catequista no. Y eso no porque el hermano sea el mejor predicador del mundo, sino porque lo sienten, se huele, ¿no? Se nota básicamente esa realidad. Así que ese es el ser, ¿no? El ser, aunque es una realidad interna, eh, una realidad muy oculta, podríamos decirlo, porque caras vemos, corazones llenos de Dios no sabemos, podríamos decirlo, no cambiando la frase. Y aquí es donde surge esa realidad, ¿no? Vamos a volver un poquito al ser del catequista, porque creo que aquí terminando esto vamos a poder avanzar a los otros, porque si no comprende este ser del catequista, pues podemos terminar tambaleando, ¿no? Y no quiero dejar de lado algunas cosas, ¿no? Primero, cimentando esta diapositiva es el ser que la gente huele, ¿no? Huele, siente, incluso muchas veces sabe a dónde ir, ¿no?
con este catequista no puedo hablar, con este hermano no puedo hablar, pero con este sí. A estos hermanos les siento algo, no sé qué, un no sé qué. Es un no sé qué, se llama Espíritu Santo, pues se siente ahí la gracia de Dios, ¿no? Entonces ahí está esa bonita realidad de ser testigo. No es necesario que lo esté manifestando, no, yo soy el mejor catequista de la parroquia, yo soy el mejor entendedor de estas cosas, yo he estudiado tantos años en tantos lugares y yo soy el mejor, a mí tienen que venir, no, la gente huele y dice, este tiene algo, ¿no? O este hermano o esta hermana tiene un no sé qué, ese no sé qué es el Espíritu Santo y ese no sé qué se llama ser, ¿no? O sea, mi ser catequista, mi ser testigo hace que los demás puedan acercarse. Por eso cuando Jesús ora, por ejemplo, cuando Jesús hace oración, los discípulos se sienten llamados y dicen, Señor, enséñanos a orar como tú lo haces, ¿no? O sea, le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, porque vieron o sea, Jesús fue un testimonio viviente de la oración, ¿no? Y ellos se sintieron conmovidos, movidos a decir, quiero orar. Entonces, ese ser testigo es lo que a mí como persona me ayuda a seguir madurando, seguir creciendo, ¿no? Soy en verdad ese catequista, no en el plano del orgullo, soy en verdad ese catequista lleno de Dios. Y que esa llenura de Dios hace que yo vaya, no formándome para los demás, sino formándome para mí mismo, porque sé que esto me está ayudando a madurar, a crecer. Entonces, esa es la realidad del catequista como testigo. Pidámosle a Dios poder tener esa experiencia de ser testigos, de oler como Jesús huele, de que nuestra vida sea un atractivo, no sea un atractivo para la persona que viene con nosotros. Este hermano catequista tiene un no sé qué, que me anima a seguir creyendo. Entonces, bueno, nos quedamos aquí, creo yo.